Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Este año me ha tocado presentar otra sección, Soluciones Innovadoras 1. Estoy de lo más contenta porque por fin tengo sorteo. Entonces, más que nada os pongo en contexto, más que nada por los que es su primera jornada, aunque el nombre ya lo dice todo. 6 patrocinadores oro nos van a presentar algunos de sus proyectos más innovadores relacionados evidentemente con el ámbito sanitario y que persiguen todos un objetivo, que es mejorar la calidad asistencial del paciente. Os tengo que decir que Artur Gradolí, de HPE, siente mucho no poder asistir a la jornada porque ha tenido un problema familiar grave. Desde aquí le enviamos muchos ánimos y nada, cosas que pasan. ¿Qué más os iba a decir? A los protagonistas de esta sección, que son los patrocinadores, decirles que tienen 8 minutos, que intentar cumplir rigurosamente con el tiempo y nada, os iré nombrando cada uno de vosotros y ya está. Si tenéis algún problema, está mi compañero David en la parte técnica, que os podrá ayudar si tenéis algún problemita. Y cositas que tenéis que saber es que a lo largo de esta sección, por cortesía de Trilema Salud, vamos a sortear 2 anillos inteligentes Amazfit Helio Ring y 2 relojes inteligentes Amazfit Active 2. Y luego tenemos nuestro broche final del regalo estrella, que es nuestro iPad. Pues nada, y sí que es requisito que estéis aquí en la sala, si no, nada, no os lleváis nada. Bueno, empezamos. Empezamos con Ayesa, el empleo público en el colectivo de salud Ventanilla Electrónica del Candidato, por don Xavier Eroa, director de Ayesa Health. Que decía, muchas gracias otra vez por invitarnos a la organización, a Avisa. Yo ya, de hecho, repito en este mismo escenario, o sea que ya vamos siendo veteranos, ¿vale? Mi objetivo de hoy es simplemente que asociaréis nuestra marca con un tipo de proyecto y así, cuando surja la oportunidad, pues penséis en nosotros, ¿vale? Ayesa es una compañía que se dedica a las tecnologías de la información. Somos un integrador, como se suele llamar en el argot. Somos fruto de la fusión de la vasca ibermática y de la andaluza Ayesa. Y a partir de ahora, de hecho, pues vamos a ser una empresa otra vez, tecnológicamente hablando, TI. ¿Por qué? Pues porque también tenemos una ingeniería dentro de nuestra organización y ahora nos separamos. Y segundo, pues porque también los dueños de la propiedad cambian y en este caso pues incluso vuelven a ser vascos. Nos dedicamos a las tecnologías de la información, a todos los ámbitos que os podéis imaginar y en el mundo de salud estamos desde principios de los 90 haciendo multitud de proyectos, ¿vale? Si hago un recorrido breve de las exposiciones que hemos hecho en Avisa en los últimos años, nuestro objetivo siempre ha sido contaros las iniciativas que en el momento estamos desarrollando en organizaciones semejantes a la vuestra, ¿vale? Y últimamente, como todos hemos estado centrados en los fondos europeos, pues qué proyectos europeos hemos hecho últimamente. En Benidorm, si no recuerdo mal, hablamos de un proyecto que arranca o ya está funcionando en el Servicio Vasco de Salud en anatomía patológica digital, que lideramos con Philips, que está aquí presente, y con Esbada Medical. Los que estéis en esta materia en la casa, encantados de recibiros en el País Vasco para enseñaros este proyecto. Creo que ha sido un exitazo y un salto cualitativo espectacular en el mundo de la anatomía patológica digital. El año pasado en Gandía hablábamos de los proyectos de atención omnicanal, los famosos CRMs o las centralitas avanzadas y demás, que estamos operando tanto en el Servicio Balear de Salud como en el Servicio Vasco de Salud, con las tecnologías pues bueno, en boga en este momento, como pueden ser Genesis y Salesforce. Y hoy nos toca hablar de empleo público, ¿no? Si nos atenemos a las conversaciones que ha habido a lo largo de la mañana, colateralmente siempre se menciona esto, entonces seguramente nada de lo que os voy a contar
del empleo público os va a sorprender, pero bueno, lo que sí os queríamos trasladar, como nosotros llevamos muchos años gestionando soluciones relacionadas con lo que es el profesional que está en un servicio de salud, pues desde el pago de la nómina hasta la gestión de ofertas públicas de empleo, y aquí entendíamos que teníamos tanto experiencias como soluciones relevantes en el sector como que pueda llegar también a la sanidad valenciana. Seguramente no es plenamente asistencial la solución, sin embargo, seguro que os afecta a todos los que estáis aquí. ¿Vale? No voy a contar nada nuevo de las OPEs que no sepáis, simplemente 4 o 5 pinceladas de dónde vemos nosotros que está el salto cualitativo en este mundo, dónde lo estamos haciendo, con qué soluciones, y que os quedéis con la idea de que AIESA pues, es un experto en la materia. ¿Vale? Este mundo de las OPEs seguramente lo asociamos con complejidad y con mucho tiempo de proceso. ¿Vale? Nosotros a lo largo de los años hemos ido incorporando una serie de mejoras. No voy a hablar de ella hoy, aunque ya lo he mencionado. Simplemente hemos ido ajustando este proceso, engrasándolo en todos los puntos en los que ha habido un cuello de botella y que la tecnología nos ha ido permitiendo avanzar. ¿Vale? Nuestro principal mensaje en este caso siempre es tener una única plataforma para la gestión de todo ello. La palabra corporativización se ha mencionado varias veces a lo largo de la mañana. Una única solución de la gestión de las OPEs, pero sobre todo una única ventanilla electrónica del candidato, ¿no? El mundo del candidato y la OPE es algo que está muy ligado uno con otro. Tan importante es lo fácil que hacemos a un candidato participar como lo fácil que hacemos el back office de la gestión de la OPE a los profesionales que están con ella. Aquí tenemos una serie de pinceladas de los principales aspectos que hemos ido incorporando a lo largo de los años en nuestras soluciones. Podemos hablar de plataforma única, podemos hablar de baremación como un modelo de servicio, podemos hablar de verificaciones automáticas de registros. Obviamente, si vamos digitalizando todo esto, hay muchas cuestiones que históricamente no hemos podido hacer. Implicaba mucha gente y mucho tiempo, posibilidad de error humano. A medida que vamos digitalizando todo esto, podemos dar muchos saltos. Que sepáis que esto se está haciendo. Seguramente nuestra principal referencia a estos efectos es toda la gestión que hacemos en el Servicio Andaluz de Salud. Allí gestionamos más de 110.000 nóminas y todo lo que tenga que ver con las OPEs asociadas a todo esto, sean importantes o no importantes. Y en ese sentido es un laboratorio de pruebas espectacular que cualquiera que esté interesado también animamos a que nos visitéis en Sevilla y os podemos enseñar toda la labor que hacemos aquí. En cuanto a tecnologías, 2 pinceladas. Hay tecnologías de mercado que nos pueden ayudar a todo esto, como puede ser SAP, y hay tecnologías también desarrolladas por organizaciones como las vuestras, en el que se han centrado en aportar valor a sus profesionales y también controlando lo que son las aplicaciones, ¿no? Hablar de ventanilla electrónica al profesional, registro unificado de méritos, sistema integral de procesos selectivos, catálogo unificado de méritos. Veis que son pequeños pasitos que se dan en todo el proceso que hacen que todo esto fluya mucho mejor de lo que pensamos. Para terminar, referencias y experiencia en este ámbito desde hace mucho tiempo. Y en ese sentido, pues simplemente que asociéis AIESA con el mundo de lo que pueden ser las OPEs. Para terminar, sí deciros que como novedad en la Comunidad Autónoma Valenciana es que la oficina de Valencia afortunadamente se nos ha quedado pequeña y en breve pasaremos a una oficina más grande y nuestro director territorial para la Levante, que es José Antonio Bautista, que nos acompaña hoy aquí, pues bueno, seguramente irá contactando a algunos de vosotros para invitaros a la inauguración que hagamos de la nueva oficina, porque creo que merecerá la pena. Muchas gracias por todo y por todo. Gracias, Xavier, por tu exposición. Vale, continuamos con Imprivata. Implemente el doble factor y ahorre más de 30 minutos diarios por médico o enfermera en urgencias. Por don Víctor Piñeiro, Solution Engineer. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Vale. Bueno, mientras ponen la presentación, aprovecho primero para agradecer a la organización por habernos invitado un año más a INICOM. Y pertenece parte de la empresa Grupo Nunsis, que conoceréis, empresa valenciana. Y bueno, queremos presentaros una solución que está enfocado a los personal y profesionales médicos, pero también al personal y profesionales de las TIC. Es una solución en la cual nos permite abrir
los ordenadores, las aplicaciones de una forma segura, eficiente y rápida. Y bueno, os presento a Víctor Piñeiro, que es ingeniero informático, es el responsable en España de Imprivata para implementar esta solución. Y bueno, Víctor, te damos paso. Muchas gracias. No sé si se me escucha. Gracias. Bueno, pues tenemos 8 minutos, intentaré ser rápido. Perdón. Una para atrás. Imprivata no es una startup, ya estamos muy implementados a nivel internacional, tenemos más de 2.800 hospitales a nivel global, estamos en más del 90% de los hospitales en Reino Unido, Holanda, Estados Unidos y más del 60% en Alemania. Aquí en España estamos en 2 comunidades autónomas, estamos en Madrid ya como una herramienta corporativa para todos los hospitales y tal, aunque aún no todos la han llegado a implementar, pero estamos cerca. Y bueno, aquí estamos trabajando, como Roberto ha dicho, con Nunsys y Nikon, que aquí en Valencia ya son como bien conocidos. A mí esta presentación me gusta mucho porque esta es una presentación que habla sobre la pérdida de tiempo en los accesos a los equipos, los riesgos de seguridad que tienen los hospitales, la frustración del personal poniendo múltiples veces las contraseñas y los cumplimientos normativos que tienen que alcanzar y que parece que no han llegado. Pero lo que más me gusta de esta presentación es que esta diapositiva no es de Imprivata, sino que es de uno de nuestros clientes, que se llama el Son Spaces, que lo han implementado y estaban hablando de los problemas que ellos tienen como centro hospitalario, ¿vale? Y eso son problemas que han resuelto esta pérdida de tiempo, por ejemplo, tras implementar esta solución. Lo que es nuestro objetivo, optimizar el uso del GIS que tienen los hospitales e integrarnos para que los profesionales médicos no tengan que estar con toda esa información cargada en la cabeza, esperando a que haya un equipo disponible y poner 80 veces la contraseña, primero en Windows, luego en el GIS, luego a lo mejor en los diferentes sistemas para escribir sus notas. Queremos ahorrar todo ese tiempo y que se puedan dedicar a hacer sus notas directamente en el GIS, en Orión o en lo que venga en el futuro. Y a mí esta diapositiva, ayer estaba nosotros somos un poquito el balance entre la seguridad y la productividad. Ayer estaba en un aeropuerto y tenía estos escáneres nuevos que no tienes que deshacer la maleta, que puedes directamente, metes la maleta y no tienes ni que sacar nada, líquidos, ni el portátil, ni nada. Y la experiencia es igual de segura o más, pero mucho más agradable para el usuario. Y eso es lo que nosotros conseguimos, ¿vale? Esa usabilidad, manteniendo una seguridad o incluso incrementándola. ¿Y cómo lo hacemos? Con las tarjetas identificativas que los hospitales ya pueden tener, o con tarjetas más nuevas, con estándares más seguros que pueden estar utilizando, para agilizar esos accesos. Los flujos de trabajo son muy sencillos, donde se pone el proveedor de credenciales de Imprivata, que es completamente personalizable. Por ejemplo, en el SERMAS lo tienen con el logo del SERMAS, los colores, texto, etcétera. Y los usuarios simplemente tocan su tarjeta y ponen un segundo factor y ya están listos para acceder al equipo. A partir de ahí, después ya tienen inicio de sesión único en todo tipo de aplicaciones, con lo cual no tienen que estar pensando, ahora tengo que primero desbloquear el equipo y después me tengo que estar poniendo el usuario y la contraseña en todo tipo de aplicaciones. No, con un solo toque de tarjeta y un PIN pueden acceder de manera muy rápida. Y no solo eso, que además después hemos configurado también un periodo de gracia que lo que le permite es al usuario, como cuando pagas con la tarjeta, después con un solo toque de tarjeta acceder a otros equipos y autenticarse de manera muy fluida, ¿vale? Después el usuario, tocando la misma tarjeta, simplemente la bloquea el equipo y ya está listo para que otro usuario venga, ¿vale?
A ver si va un poquito para adelante. Espera, que se me... Ahora viene el doctor, por ejemplo, Santiago Ramón y Cajal, que es un usuario diferente. Antes estaba el doctor Severo Ochoa y ya está listo en un segundo, en segundo y medio, para empezar a trabajar. Ya tiene abierto el GIS y no tiene que estar preocupándose de usuario, contraseña, de nuevo. Simplemente toca su tarjeta, pone el segundo factor y luego ya está trabajando en todo tipo de aplicaciones. Y si se va el doctor Santiago Ramón y Cajal, lo que vamos a hacer es oscurecer la pantalla con los datos clínicos para proteger la privacidad de esos datos, ya que muchas veces cuando voy por los hospitales lo que veo es los puestos de enfermería, 8 equipos desbloqueados, con el GIS abierto, listos para meter datos y a lo mejor una sola persona trabajando o ninguna. Y cualquier persona que pase por delante de esos equipos puede ver los datos de pacientes o incluso husmear en compañeros de trabajo o en muchas otras cosas, porque está todo completamente desbloqueado sin ningún tipo de trazabilidad, que es lo que nosotros... Y aquí el doctor se le ha bloqueado la sesión, pero con un solo toque de tarjeta continúa trabajando sin ningún tipo de problemas, ¿vale? Porque no ha tenido que poner el segundo factor ya que está dentro del periodo de gracia. Y esto está funcionando bastante bien dentro del SERMAS, están contentos. ¿Qué nos dicen el CEO del SERMAS? Que han hecho una contabilidad de cuánto tiempo y les ahorra decenas de minutos por profesional y por turno. Y los usuarios quieren implementar 2 factores de autenticación, que no es lo que dicen en el Son Spaces, que les gusta, que no tienen resistencia al cambio, porque al personal clínico les ahorra y les facilita la vida. Y es lo que un proyecto sin resistencia al cambio que viene de IT para incrementar la seguridad de TI no es algo que se suele escuchar habitualmente. En el Son Spaces habían hecho un cálculo de 200, tenían 5.000 licencias por 220 días laborables al año y por 15 accesos, y ellos mismos hicieron este cálculo, ¿cuánto les llevaba a ellos? A ellos les estaba llevando 30 segundos abrir Cerner Millennium, y con Imprivata les llevaba menos de 5 segundos. Al cabo de un año les ahorraba por cada usuario 0,45 horas. Con Imprivata le llevaba 4,5 horas al año acceder al GIS. Sin Imprivata le llevaba 27,5 horas anuales, poniendo usuario y contraseña. Ya sabemos que a los usuarios les encanta poner su nombre de usuario y una contraseña compleja, pero parece ser que con Imprivata por alguna razón estaban bastante contentos. Y lo han resumido en una frase simple: más tiempo para el paciente y menos tiempo para contraseñas. Y ya se me acaba... Tenemos otras modalidades, pero ya se me acaba el tiempo. Lo mismo en dispositivos médicos y ya no voy a intentar estirar. Pero bueno, que se vea. Y ya esos son 30 segundos y ya se va. Y ya me voy. Así que muchas gracias por vuestro tiempo. Muchas gracias, Víctor. Lo has hecho genial. Gracias. Continuamos con T-Systems, inferencia IA y orquestación de agentes, por don Marcos Piqué, Business Development Health. Muy buenas a todos. Lo primero, daros las gracias por la invitación y gracias por la presentación. Menudo reto, ¿eh? Entre el sorteo y la cervecita. Bueno. Pero bueno, vamos a intentar hacerlo súper ameno, ¿vale? ¿De qué vamos a hablar? ¿De qué vamos a hablar? Ahora, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de inteligencia artificial. En diversas conversaciones anteriores ya han apuntado a que este elemento tecnológico puede ser disruptivo para conseguir los objetivos que perseguís los diferentes servicios sanitarios. ¿Qué es lo que propone T-Systems, no? Nosotros mapeamos con este humanoide nuestra solución, nuestra AI for Health Platform. Por un lado tenemos el corazón, que sería nuestra plataforma de inferencia y entrenamiento, donde centralizamos todas las ejecuciones de la inteligencia artificial. Por otro lado tenemos
la cabeza o los casos de uso, ¿no? Que son los diferentes modelos de inteligencia artificial para diferentes modalidades, como podría ser el screening de mama o la optimización de listas de espera. También tenemos toda la parte de imagen médica, donde orquestamos todos los flujos de trabajo de imagen médica para que puedan proveer estas imágenes a los entornos de inferencia de una forma estandarizada. Y por último, y no menos importante, dado el hype que tiene en este momento, la orquestación de agentes, donde os proponemos un framework. ¿De qué vamos a hablar específicamente? Vamos a hablar de la plataforma de entrenamiento e inferencia y, si nos da tiempo, de la orquestación de agentes. ¿Cuál es el reto? Bueno, el reto es la adopción generalizada y controlada de las herramientas y soluciones de inteligencia artificial, ¿no? Como habéis dicho, vamos hacia un gobierno federado, centralizado, en el cual pues, podamos multiplicar este tipo de soluciones, ¿no? Y al final aquí, pues no, como decía un gran médico estadounidense, ¿no? Si vamos a delegar en la inteligencia artificial, ¿no? Este tipo de ejecuciones, la transparencia y la rendición de cuentas no son negociables. O como decía el vicepresidente de Microsoft, ¿no? Un algoritmo perfectamente válido hoy puede no ser válido mañana, puede volverse peligroso, ¿no? Necesitamos monitorizar todo esto. ¿Qué nos motiva como T-Systems, ¿no? A este tipo de soluciones, ¿no? Al final queremos mejorar de manera sustancial la calidad asistencial y la eficiencia operativa, ¿no? Basándonos en datos objetivos y mediante un gobierno centralizado. Aquí os listamos 5 retos sanitarios, seguramente habrán muchos más, ¿no? Como puede ser la optimización de listas de espera, como podría ser incrementar la calidad del diagnóstico y otros muchos, ¿no? Que no están listados aquí. Pero queremos destacar un sexto elemento, ¿no? Un sexto elemento que es la adopción de tecnologías emergentes, ¿no? Como dice Gartner en su Hype Cycle, ¿no? Todas las tecnologías emergentes pasan por diferentes estadios, ¿no? Teníamos la analítica avanzada, surgió la inteligencia artificial, generativa, agentes, etcétera, etcétera, ¿no? Vivimos un pico de expectativas sobredimensionadas, ¿no? Y ahora, por diferentes retos de mercado, ¿no? Cumplimiento legal y normativo, el control económico, la explicabilidad, la integración con el ecosistema, pues parece que estamos, ¿no? Decayendo al abismo de la desilusión. ¿Qué es lo que proponemos? Pues proponemos llegar a esta meseta de la productividad con nuestras soluciones. Plataforma de entrenamiento e inferencia. Proponemos una única plataforma centralizada que nos garantice una orquestación automatizada, un gobierno centralizado y una integración estandarizada según los principios sanitarios, ¿no? Al final, ¿qué es lo que queremos, ¿no? Queremos generar valor, no trabajo, con una automatización end-to-end, ¿no? En la línea con lo que comentaba Bernardo. Queremos garantizar un desarrollo robusto, centralizado, replicable, según los principios de arquitectura. Y queremos basar todo esto en integraciones estándar Fire HL7 con vuestros sistemas sanitarios. ¿Cuál es nuestra aproximación tecnológica? Bueno, según las últimas noticias europeas, nos estamos orientando hacia los principios de Open Source First, ¿no? Al final queremos que esto sea sostenible en el tiempo, ¿no? Nos estamos gastando el dinero de nuestros hijos, ¿no? Como han citado anteriormente. Pues queremos que estas subvenciones europeas nos permitan implementar soluciones que sean sostenibles a largo plazo, ¿no? Mediante estos principios segregamos nuestra solución en capas y diferentes roles, ¿no? Promoviendo soluciones open source en cada uno de estos roles, pero complementando estas con el stack de nuestros clientes. En caso de que, por ejemplo, quisierais que se desplegara en una AWS, podríamos desplegarlo en un EKS, integrarlo con sus soluciones de FinOps o on-premise con otro tipo de soluciones como las de HPE de Artur, que no tenemos aquí, y otras soluciones de mercado, ¿vale? Son soluciones open source, pero son patrones probados y maduros, ¿vale? Que sepáis que todos estos componentes que implementamos se están utilizando actualmente en las grandes compañías de los sectores de automoción a nivel europeo, ¿vale? ¿Vale? Tenemos el entorno de inferencia, estamos ejecutando modelos, pero ¿qué nos interesa a nivel estratégico? A nivel estratégico nos interesa tomar decisiones, ¿no? Lo que llamamos una orientación data-driven, ¿no? Entonces, ¿qué promovemos? Bueno, nuestra solución provee un catálogo marketplace donde podéis identificar todos los modelos, incluso probar diferentes modelos y compararlos, su eficiencia, sus costes, etcétera, etcétera, ¿no? Se definen
unas model cars que denominamos, que nos permiten categorizar el modelo, los datasets de entrenamiento, el cumplimiento normativo, cuáles son las expectativas, etcétera, etcétera, ¿no? Y tenemos 2 módulos más. Un inspector que nos garantiza el control y la explicabilidad de estos modelos y, no menos importante, la parte de FinOps, ¿no? Al final, la ejecución de la inteligencia artificial tiene que ser gobernable y para eso tiene que ser sostenible. Con nuestro módulo de FinOps permitimos controlar los costes tanto de ejecución como de licenciamiento. Agentes. 1 minuto. Bueno, haremos la introducción. Venga, al final un agente no deja de ser una acción mediante un modelo fundacional o una herramienta basada en un protocolo MCP. ¿Puede ser un reto? Sí, puede ser un reto. Pero ¿dónde consideramos que está el reto? El reto está en la orquestación de estos agentes. La orquestación de los agentes que permite que compitan entre sí, que tengan que ejecutarse en base a unos guardarraíles, que puedan llamar a otros agentes, y aquí es donde nosotros creo que os podemos ayudar. ¿Qué proponemos? Proponemos un enfoque end-to-end, centrándonos, por un lado, en lo que es el caso de uso, ¿no? Al final necesitamos que este agente aporte valor a negocio y para eso definimos una integración con vuestro ecosistema, ¿no? Un tema muy importante. Ahora estamos acostumbrados a trabajar con interfaces de usuario, formularios. Pues vamos a tener que acostumbrarnos a trabajar con agentes, ¿no? Y estos agentes van a necesitar interactuar con vuestros sistemas de otra forma completamente diferente. Guardarraíles para garantizar este cumplimiento normativo. Ahora también el Gobierno español ha sacado unas directrices de mínimos para los agentes que tienen que implementarse para garantizar este cumplimiento legal, ¿no? Y que eso no nos impida escalar. Queremos que estos agentes sean productivos, ¿vale? Ahí es donde entran nuestros AI Foundation Services. Nuestro framework provee de diferentes elementos para garantizar esta escalabilidad. 13 segundos. Os quería contar un agente, pero bueno, nos tendréis por aquí. Si alguien tiene alguna duda sobre el agente de prescripción de medicamentos, que nos lo comente y se lo explicamos. Me gustaría ir a la parte de beneficios. Beneficios de la plataforma. Todo esto que os he contado. ¿Qué beneficios aporta? Al final es la estandarización y la homogenización de la inteligencia artificial, del acceso a datos, de todos los servicios alrededor de la inteligencia artificial o de sus tecnologías. Al final esto nos va a proveer ahorro de costes, ¿no? Actúa como un núcleo multicéntrico, ¿no? Nos garantiza un catálogo único, común, un entendimiento por parte de los hospitales, por parte de los servicios centrales. Permite participar a startups, a centros de investigación y disponibiliza soluciones abiertas, ¿no? De alguna forma reduce la fricción con el mercado, ¿no? Al no ser una solución propietaria, garantiza el conocimiento. Y por último, la eficiencia operativa, ¿no? Basada en esta hiperautomatización y en estos equipos centralizados. Daros las gracias e invitaros al Mobile World Congress, donde en nuestro stand explicaremos y haremos una demo con más detalle de este entorno de inferencia. Muchas gracias, Marco. Lo has hecho fenomenal, hombre. Vale, continuamos con Esbora, Viewpoint 6, multiservicios, menos clics, más datos, por don Daniel Espejo, jefe de Departamento IT. Hola, somos nosotros. HNC ahora es Esbora. Somos el mismo equipo, con las mismas soluciones. Incluso el teléfono lo atienden las mismas personas. Somos nosotros, pero con una visión renovada. Hemos cambiado de nombre, pero seguimos siendo nosotros. Esbora, especialistas en software clínico. Entonces, lo que vengo a presentaros hoy es Viewpoint y lo que queremos demostraros es que con menos clic podemos sacar más datos y ayudar a mejorar al paciente y al clínico. ¿Cómo realizamos esto? Es una solución multiservicio donde tendremos de departamento con una base de datos especializada, obstetricia, ginecología, cardiología, ecografía de mama, abdomen, partes pequeñas, vascular y aparte para cuando no haga falta una base de datos especializada podemos tener informes para imágenes general o informes generales para un departamento que solo necesite escribir un diagnóstico fijo sin ninguna estructura experta. Con eso conseguimos que la parte de Viewpoint en la parte de obstetricia y ginecología somos la referencia a nivel nacional. Para llegar a este punto hemos tenido muchos hospitales trabajando con nosotros y hemos participado en muchos estudios de cálculo de riesgo. Viewpoint usa para el cálculo de riesgo la Theta Medicine Foundation, que a nivel mundial es el algoritmo con mayor potencia para hacer el cálculo de preeclampsia, síndrome de Down y de CIR.
Gracias a eso y la configuración que tenemos de automatización con Viewpoint y evitar la inserción manual de datos, hemos sido la referencia en España y la seguiremos siendo mucho tiempo, y además hemos protegido al paciente. ¿Qué hacemos? ¿Qué hemos conseguido con Viewpoint? Que la lista de riesgo la hemos reducido casi 200 pacientes en el mes. ¿Cómo lo hemos conseguido? Nuestro cálculo de riesgo tiene un 97% de efectividad para el síndrome de Down y hemos reducido en un 60% las pacientes de preeclampsia. Al reducir las pacientes de preeclampsia un 60% hemos evitado tanto exámenes extras, analíticas innecesarias, estrés de la paciente y evitar que esa paciente pase 3 meses en la UCI, que como ya sabemos todos, el coste de la UCI no es el mismo que el coste de una cama, y hemos ahorrado mucho dinero a bastantes clientes. Pero ¿cuál es la realidad hoy en día que hemos visto tras el paso nuestro por toda España? Es que muchos de los sitios trabajan todavía manualmente, insertando información a mano, con silos de información que no están conectados a nada, pérdida de tiempo del médico de ahora realizo este informe, ahora transcribo este dato, por la falta de estandarización. Con Viewpoint hemos visto que el médico que no lo usa y no lo automatiza pierde casi un 40% en la transcripción de datos. Luego tenemos un 25% para configurar el informe y de eso nos queda un 35% para atender a la paciente como toca. Para nosotros tener un 35% dedicado a la paciente desde un clínico no lo vemos viable y lo vemos algo que deberíamos de cambiar. ¿Cómo conseguimos cambiar eso? Con la automatización de Viewpoint, ese 70% que antes no se usaba para atender a la paciente, lo vamos a tener disponible porque vamos a tener una transferencia automática desde cualquier herramienta que esté conectada, cualquier ecógrafo conectado a Viewpoint. Tenemos informes rápidos que harán que con un clic esté todo rellenado y el tiempo que use el doctor sea solo para validar la información y dar al paciente la atención que necesita. Entonces, desde que entra la paciente y al no transcribir información, toda esta información va a ahorrar un 70% de tiempo para que la paciente se merezca el trato como debe. Pero no solo nos dedicamos a la paciente. Gracias a esas transcripciones de evitar la importación manual de datos, podemos ahorrar hasta un 98% en los clics que se ejecutan durante cada examen. Tenemos exámenes de obstetricia, tenemos exámenes de mama, cada uno tiene una base de datos especializada y, como veis, a lo largo del día un doctor se puede ahorrar entre 9.000 y 10.000 clics. Somos informáticos, todo el mundo acaba cuando llega a casa, yo no sé vosotros, pero yo tengo que ir al gimnasio para entrenar las manos. Entonces, si podemos evitar que una persona haga 10.000 clics al día trabajando, creo que es un ahorro bastante considerable que hay que tener en cuenta. ¿Cómo lo conseguimos? Tenemos un servidor central que está conectado a cualquier ecógrafo que tenga de ICON 3.0, da igual la marca. Esa información va a ir a través de Viewpoint y luego el clínico tendrá una estación de trabajo para validar la información. Esa información, una vez validada, el servidor de Viewpoint la comunicará a Orión o al que esté en su momento y tendremos tanto el flujo completo desde que la paciente llega desde el ecógrafo hasta que se va a la parte del GIS o el que tengamos. Esa es la manera que tenemos de actualizar, de ahorrar tiempo al paciente. Además, tenemos un módulo de estadísticas para explotar la información. La mayoría de los clientes que lo tienen usamos para control de calidad, investigación y gestión del flujo de trabajo para ver todo funciona correctamente. Nosotros lo exportamos en CSV y XLS, pero a veces pensamos que no es la solución óptima. Sí, está muy bien, tenemos la manera de hacer estadísticas, podemos controlar toda la información, pero solo la persona que tiene acceso a Viewpoint. Para que todo tenga una temporalidad correcta, lo que hacemos es que desde el servidor de Viewpoint somos capaces de recibir datos demográficos de la paciente, listas de trabajos, centralizarlo todo a todos los clientes que estén conectados y con eso, una vez el doctor haya dado informe finalizado, no solo exportaremos el PDF que le genere, además podemos exportar cualquier dato estructurado y individual para que se pueda adjuntar a Orión, a la historia clínica unificada, a cualquier plataforma que se conecte con Viewpoint. ¿Eso quiere hacer, ¿qué quiere decir? Que va a estar el dato conectado desde el principio hasta el final, la paciente tendrá mayor atención, la paciente podrá disfrutar de todo un embarazo o de cualquier sección que tengamos
de una atención propia. El informático va a estar más relajado porque habrá menos, estará todo centralizado, está todo con un estándar. El doctor va a usar menos tiempo para poder trabajar y tendrá más tiempo para dedicarse a lo que de verdad necesita. Como caso de éxito, os voy a hablar de Osakidesa, donde actualmente tenemos 11 hospitales conectados, 96 usuarios activos y 75 conexiones de ICON. Nuestro programa es concurrente, es decir, que aunque haya 96 usuarios activos, hay 200, 300, 400 usuarios conectados al sistema de Viewpoint. Todo esto lo tenemos en el departamento de obstetricia porque, tras todo lo que he explicado de los beneficios que tiene con los cálculos de riesgo, de que somos un programa multiservicio, han visto el potencial y de momento lo tenemos en todo el departamento de obstetricia, además de 3 puestos de cardiología que ahora se van a usar para hacer cálculo también de preeclampsia, y se están mirando de poner también en un departamento de vascular, de digestivo, para centralizar toda la información, porque una vez que tú tienes automatizado Viewpoint con una interfaz correcta, solo es añadir servicio y ayudar al paciente, a los doctores, a tener un mejor flujo de trabajo. Creo que tengo tiempo ya pasado por lo que había, así que os dejo los datos de contacto y aquí estaremos para cualquier pregunta. Muchas gracias, Daniel. Bueno, y finalizamos con PALEX, Patología Computacional en la Rutina Diagnóstica, por don Marc Vargas, responsable de gestión de proyectos. Yo soy Marc Vargas, soy el responsable de la gestión de proyectos de patología digital y ahora también patología computacional en PALEX. Soy ingeniero biomédico, la idea es entender un poco todo lo que me comentáis vosotros y entender un poco también todo lo que me comentan desde la parte clínica. Además, justamente, la temática de esta presentación creo que viene que ni pintado para lo que viene después por la tarde, ya he visto al doctor Meseguer por el fondo, que es la mesa redonda en la aplicación de la inteligencia artificial en la patología digital. Al final, la patología digital ya fue un cambio que os afectó mucho a vosotros, o realmente os tiene que afectar, y más aquí en Valencia, en el cambio técnico de lo que esto supone, el paradigma de conseguir imágenes de alta resolución de gran peso, toda la infraestructura necesaria para almacenar y para transportar estas imágenes, a lo que hay que añadir ahora la patología computacional. Desde PALEX hemos tenido la suerte de poder trabajar como partner tecnológico en algunos proyectos de digitalización aquí en España, como son la digitalización en Cataluña, la anatomía patológica también en Castilla y León, en Baleares o en Sergas. Y lo que hemos visto es que el siguiente paso ya es la adición de los algoritmos de inteligencia artificial en toda esta infraestructura. ¿Esto qué significa? Significa integrar una infraestructura ya compleja, además del almacenamiento y del transporte de las imágenes, a su procesado y a la vez la propia tecnología como tal, estos algoritmos. Y nos encontramos en un momento en que estos algoritmos ya están pasando de lo que es la fase de investigación a algoritmos clínicamente validados y accionables. Realmente, para daros algunos datos cualitativos y cuantitativos, el mundo de la patología computacional que llamamos está en tendencia creciente ya en el mercado, pero sobre todo aquí lo que queremos enfatizar es en la convergencia de los datos que esto puede provocar. Es decir, buscar todo lo que es base de datos rica a partir de las imágenes y de los biomarcadores que se pueden sacar junto con otros datos que pueden salir de otros departamentos, tanto a nivel diagnóstico como a nivel terapéutico, como pueden ser todas las ómicas. Actualmente, y esto ya os lo digo que el doctor Meseguer seguramente lo puede decir mejor que nadie, la presión en anatomía está creciendo, el número de patólogos en general suele ser menor y va creciendo la complejidad terapéutica y también los números de biomarcadores obligatorios. Además, si nos especificamos en la complejidad terapéutica, la pregunta que nosotros nos hacemos es, entonces, la patología computacional aquí, ¿cómo nos puede ayudar? Y el ejemplo que usaré como hilo vehicular para esta presentación es el diagnóstico de un gen presente en el cáncer de mama, que es el HER2. Es un gen en el cual, para su expresión, los patólogos miran cómo de teñida está la membrana de la célula. Dependiendo de si está más, menos o poco teñida,
el diagnóstico va a ser diferente y, por lo tanto, también lo va a ser su tratamiento. ¿Cuál es el problema? Que hay algún tipo, o puede haber ciertos puntos de diagnóstico en el cual, debido a que dependa de matices en la tinción, puede ser que sea poco reproducible entre patólogos. Lo que nos encontramos aquí, y es donde va a ganar poder la patología computacional, es que van apareciendo nuevas maneras de terapia dependiendo del scoring que se haga en alguno de los diagnósticos. Por ejemplo, siguiendo el caso del HER2, han aparecido diferentes fármacos, en este caso los antibody drug conjugates, que están focalizados para aquellos pacientes que resulten positivo en HER2 low, bajo, o ultra low, es decir, ultra bajo. Entonces, aquí el problema, como os comentaba, es que en este tipo de diagnósticos, al ser muy medible por matices, puede existir cierta intervariabilidad entre los patólogos y que sea poco reproducible. Aquí es donde nos ayuda la patología computacional. El uso de estos algoritmos lo que va a hacer es crear, de alguna manera, algo que era relativamente subjetivo, hacerlo reproducible y, por otro lado, objetivizarlo. En este caso, lo que nos puede ayudar es, en este caso, que el diagnóstico de HER2 low y ultra low ahora va a tener su propio tratamiento específico y que vemos que el diagnóstico que he hecho hasta ahora a nivel analógico puede dar lugar a intervariabilidad. La patología computacional nos ayuda a encontrar patrones o a objetivizar aquello que a nivel de microscopio puede ser más difícil de realizar. Esto, saliendo de lo que es el ejemplo del HER2, ¿a qué nos puede ayudar? Incluso a encontrar biomarcadores que hasta ahora no se han encontrado. La idea también ahora es que la inteligencia artificial pase del entorno de investigación al entorno clínico. Por otro lado, aparte de lo que sería la precisión y el performance diagnóstico, también nos ayuda, o nos puede ayudar, o os puede ayudar, a bajar la presión en el día a día. Con integraciones muy simples, por ejemplo, si una vez procesada la muestra, el algoritmo, insistimos, y el dogma de siempre de la inteligencia artificial como apoyo de herramienta al patólogo, puede priorizar en la lista de trabajo, algo muy simple, esos casos que el algoritmo haya detectado como crítico. Es decir, se escanea la muestra, se procesa, da crítico de tal manera que el doctor, en el momento de entrar a su listado de trabajo, saldrá, por ejemplo, en su primer listado, cuidado o para atención a este algoritmo, a esta muestra, porque según el algoritmo puede haber dado un valor crítico o que necesita terapia. Por otro lado, es importante, como comentaba, que estos algoritmos estén validados, y más si se tiene que usar en entorno clínico, es lo que comentaban anteriormente en las charlas anteriores. Y, de hecho, ya empiezan a estarlo y son ya clínicamente accionables. Es decir, tenemos ya algoritmos que nos ayudan a mejorar el diagnóstico y optimizarlo, y tenemos también algoritmos que nos ayudan a mejorar en la organización del tiempo. Y, por otro lado, como tercera rama o consecuencia de lo que es el uso de la patología computacional, como comentaba anteriormente en el ejemplo del HER2, gana valor terapéutico. En el momento en que esta inteligencia artificial ayuda al patólogo a ganar precisión y reproducibilidad en el uso y en el diagnóstico de una muestra, va a la vez ser más eficiente y efectivo a la hora de enfatizar o enfocar diferentes tratamientos a diferentes tipos de pacientes. Aquí es importante, a nivel de informática de la salud, que es el motivo por el cual nos encontramos aquí, que toda la infraestructura esté bien dimensionada, por lo que os comentaba. Ya no es solo almacenar y transportar las muestras, sino también procesarlas. Y, finalmente, que, volviendo al HL7 y el FIR que comentaban anteriormente algunos compañeros, que esté todo perfectamente integrado, tanto el LIS como la imagen, como incluso los sistemas de gestión de imagen y los escáneres. Muchísimas gracias por vuestra atención y que aproveche la comida. Muchas gracias, Marc.